Y ya está con nosotros Óscar Poza, le conocen todos ustedes, presidente de las autoescuelas de aquí de Palencia. Óscar, buenas noches. Buenas noches. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. Sí, está estipulado ya desde el año 74, creo recordar, se puso como obligatorio en carretera, en vías interurbanas, y a partir del año 92 ya se hizo obligatorio dentro de lo que es la ciudad, en vías urbanas. Hay que concienciar sobre todo de su uso, es imprescindible, herramienta sobre todo para evitar una tragedia, no solo porque nos vayan a multar, sino porque podemos salvar la vida. Efectivamente. La palabra clave, como bien has dicho, es concienciar a la gente. Ocurre en ocasiones que el tema de la concienciación no lo tenemos muy claro. La gente se piensa, algunos, que el cinturón pues es una obligación, pues como bien has dicho, para evitar la sanción. No, el cinturón es muy importante porque está demostrado que salva vidas. Tenemos que pensar que un vehículo, cualquier vehículo, cuando se mueve, acumula una energía cinética, el golpetazo, como quien diría. Esta energía depende de la masa, en este caso del vehículo, y del cuadrado de la velocidad. Bueno, esto es física, ¿no? Las leyes de Newton. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando ese vehículo colisiona contra un objeto inmóvil, esa energía cinética que llevaba se tiene que transformar, no desaparece así como así. En este caso, el coche lo tiene fácil. La energía cinética se transforma a presión y esta presión produce la deformación del vehículo. Tenemos que pensar que un vehículo, si colisiona a 50 km por hora, va a pasar de 50 a 0 en 7 décimas de segundo. Todas estas imágenes espectaculares que nos ponen en ocasiones en los crash test dummies, ¿no? A cámara lenta, que parece interminable el accidente, bueno, pues eso es un instante, 7 décimas de segundo. ¿Qué ocurre? Que no solamente el vehículo lleva energía cinética, sino que todo aquello que va dentro de él también va con eso. ¿Qué ocurre si vamos en el vehículo, tenemos el accidente y no vamos sujetos con algo? Que el vehículo queda quieto y nosotros tendemos a continuar. A 50 por hora, un vehículo en un segundo recorre 14 metros. Bueno, pues en un accidente, el coche, 7 décimas, queda quieto y nosotros en medio segundo ya estaríamos a 7 metros más allá, si no hubiese ninguna barrera, de donde está el propio vehículo. Claro, 7 metros, eso implica habernos comido de manera literal el volante, el salpicadero, la luna, todo. Tenemos que tener en cuenta que también a 50 km por hora el golpe que nos vamos a llevar no es un golpe de, pongamos, una persona de 70 kilos, venga, pues golpeo con 70 kilos, no. La energía que llevamos va a hacer que el golpe sea equivalente a un golpe de 3.000 kilos de peso. O sea, es mortal de necesidad. A partir de 40 por hora ya los impactos pueden llegar a ser mortales. Entonces, he ahí la importancia del cinturón de seguridad, es el que nos va a amarrar a la vida, a sujetarnos al coche. Pero tampoco debemos equivocarnos, no es su única función, el cinturón no es un elemento rígido, no puede ser rígido porque entonces el primer golpe que nos llevaríamos sería con el mismo, nos mataría. El cinturón es un elemento que nos sujeta, pero también lo que hace es frenarnos, retenernos. El cinturón, cuando colisionamos con algo, se estira, no es elástico, simplemente lo que tiene de anchura está entretejido de tal manera que se estrecha y permite un cierto desplazamiento relativo. Este desplazamiento va a conseguir frenarnos de esos 50, 80, 100 y muchos kilómetros por hora, intenta que la colisión final sea a una velocidad para nuestro cuerpo soportable. De ahí los test de los crash test dummies, ¿no? Mucha gente, hay gente que se piensa que se hacen unas velocidades increíbles, no. El crash test dummies, la prueba de accidente frontal se hace a 64 kilómetros por hora. Entonces, cuando nos dicen que es seguro un vehículo porque ha pasado las pruebas, ojo, nos dicen hasta 64 kilómetros por hora es seguro. A partir de ahí, las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente. Le voy a hablar de algunos mitos.
y me dice lo que le parecen. Venga. No me pongo el cinturón de seguridad porque tengo miedo de que si tengo un accidente me quede atrapado. Y nada. las labores de rescate sean pues más difíciles. Bueno, las labores de rescate, en primer lugar, eso se tienen que ocupar los cuerpos de bomberos, en este caso, a quien le corresponda. Efectivamente, hay gente que dice, no, yo conozco a alguien que se ha salvado por no llevar el cinturón. Sería más o menos. Bueno, pues es que resulta que los estudios diversos que hay por el mundo, en Estados Unidos, demuestran que solamente un caso entre cada millón puede suceder porque el cinturón le ha impedido salvarse de alguna manera, pero un caso entre un millón. Hombre, es mucha casualidad que siempre conozcamos, que alguien conozca a esa persona entre el millón. Entonces, eso es un mito que hay que descartar. Vamos con los niños, con los bebés y el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad efectivamente no está pensado para los niños, ¿no? Porque sería imposible amarrarlos. Además, el propio cuerpo de ellos no está, digamos, lo suficientemente adaptado para aguantar ciertos traumatismos. Entonces se hace fundamental llevarlos en su sistema de retención. Fundamental, un sistema de retención homologado. Eso significa que haya superado unas pruebas mínimas de resistencia a las colisiones, desplazamientos laterales, al propio desgaste del niño, porque hay que reconocer que los niños son terribles para cualquier cosa que tienen a mano. Entonces, que esté homologado y que esté adaptado a su peso o talla. Las sillitas de los coches no podemos pensar, quiero una sillita para un niño de 3, 4 años, no, porque hay niños que con 3 años pues siguen siendo pues una dulzura, pequeñitos, sí, como peluchitos, pero es que hay niños de 3 años que la verdad es que ya son bastante grandes, personitas grandes. Entonces no es lo mismo, tiene que ser una silla en la que el niño encaje bien, que se le pueda atar bien, que sea difícil que se llegue a escapar de alguna manera, porque los niños la verdad es que aprenden enseguida a soltarse. Y a ser posible que sea un sistema ISOFIX. Un sistema que se ancla a la propia estructura del vehículo, cosa que en caso de accidente pues será más difícil que se desplace más de la cuenta. Continúa. No, en el caso de, bueno, no todo el mundo puede permitirse una sillita de este tipo, bueno, pues en el caso de que sea una de las que simplemente van apoyadas en el asiento, pues la gente que se lea muy bien las instrucciones y las ate, las amarre adecuadamente, tal como vienen las instrucciones, que en muchas ocasiones también es cierto, es difícil de entender las instrucciones, pero es importante que las aten adecuadamente porque si no, no sirve de nada la sillita. Tiene que ser una costumbre, entrar en el coche y las sillitas son 2 segundos, la verdad, es que no podemos decir, es una gran pérdida de tiempo, ¿no? Porque es un movimiento que debería salir de manera automática. Y sobre todo importante que se tiene que utilizar siempre, porque igual hay gente que dice, no, si es que voy aquí mismo, no, es que hay que utilizar el cinturón de seguridad siempre. Efectivamente, también hay muchas excusas, ¿no? Por ejemplo, como has dicho, es que voy aquí mismo. El aquí mismo conlleva recorridos conocidos, familiares, y es que las estadísticas demuestran que es que los accidentes, llamémoslos tontos, pero que no dejan de ser accidentes, mayoritariamente se producen en esos itinerarios en los que vamos relajados porque como nos lo conocemos, o oye, que voy aquí mismo cerca, que voy a ir despacio. Bueno, pues es que el cinturón de seguridad, cuanto más lento vamos, más eficaz es. La verdad es que poco nos va a servir si tenemos un accidente a 180 por hora. Nos va a retener, nos va a frenar, pero a 180 por hora, a 140 es una velocidad elevada con o sin cinturón. Si no utilizamos el cinturón de seguridad, se nos pueden sancionar. Hablamos de esas sanciones, Óscar. 200 euros de sanción y 3 puntos de retirada de permiso, de puntos. Es una sanción importante. Sí, es una sanción importante desde el punto de vista económico, pero creo que más doloroso es si tenemos un accidente y quedamos en mal estado. La gente se está concienciando poco a poco sobre el uso del cinturón, porque usted además tiene muchos alumnos y está muy en contacto. ¿Nota que hay un cambio de conciencia, que la gente es más responsable? Yo creo que esa es la palabra. Sí, la verdad es que sí, que se nota mucha gente que antaño era reacia, pues ya por costumbre, por hábito, se lo pone. Por miedo a la sanción se lo pone. Pero insisto, no es el miedo a la sanción lo que debería conllevar el ponerse el cinturón, sino el miedo a tener el accidente, a las repercusiones del accidente. O sea, es cuestión de concienciación. Hay quien pone en el cinturón de seguridad a su gusto, que con una almohadilla, todo eso está homologado, todo eso...
¿Vale? No, vamos a ver, hay gente que por temas de comodidad, ¿no? Oye, me molesta el cinturón, le pongo una pinza. Bueno, pues el cinturón, la función de ella es retenernos en el sitio, ir frenarnos lo antes posible. Sí. Si yo le pongo una pincita al cinturón y consigo una holgura de 4 o 5 centímetros, en caso de accidente, esos 4 o 5 centímetros que me va a dar de más desplazamientos pueden ser lo suficientes para, dicho de un modo humorístico, pegarle un mordisco al volante en caso de accidente. Entonces, primero, está prohibido y segundo, no es nada recomendable. Las almohadillas que has hecho mención, lo mismo por comodidad, hay gente con una piel muy sensible, bueno, pues tampoco son recomendables porque el cinturón, digamos que molesta, es un tejido un poquito áspero, precisamente porque tiene un cierto índice de rozamiento, para evitar que en caso de accidente este se desplace, se deslice, que patine. Hemos hablado del uso obligatorio del cinturón de seguridad también en niños, en bebés y en mujeres embarazadas. ¿Cuándo? Mujeres embarazadas. Hasta hace unos cuantos años era una de las exenciones que recogía el reglamento. Estaban exentas las mujeres embarazadas, pero diversos estudios han demostrado que no, que es peor para la propia madre y para el feto tener un accidente sin el cinturón de seguridad. Por eso hoy en día las embarazadas es obligatorio que lleven el cinturón. Para evitar que la banda torácica del cinturón pase por encima de la zona del feto, pues en el mercado existen diferentes arneses que lo que hacen es adaptar el cinturón para que éste pase por debajo del abdomen y de esa manera reducir las posibles consecuencias sobre el feto. Por lo tanto, obligatorio durante todos los meses. Sí. Siempre. Sí. Como embarazo, hoy por hoy no existe ningún tipo de exención. Cierto es que hay otra exención que sí, que dice que si tenemos un certificado médico, bueno, pues sí, estaríamos exentos. Bueno, yo creo que es importante eso, concienciarnos, porque sobre todo podemos salvar la vida, que es lo fundamental, el uso del cinturón, que es algo, una costumbre, entrar en el coche, ponerse el cinturón y además cumplimos con la ley y salvamos la vida si tenemos un accidente, ojalá no sea así. Óscar, le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Hemos hablado de una herramienta que, como decíamos, es imprescindible y muy útil, que tenemos que tener muy en cuenta. Efectivamente. Muchísimas gracias A vosotros. y muy buenas noches. Buenas noches.